Padre, te damos tantas gracias, porque tú en tu palabra, Señor, nos llamas a hacer tu voluntad. Y la única manera en la que nosotros podemos responder a tu voluntad es por la acción de tu Santo Espíritu y por lo que tu palabra viene y lava nuestra mente y nuestro corazón y nuestro entendimiento y nos permite, Señor, estar alineados, Señor, a lo que tú quieres, a tus propósitos. Te pedimos este día, Señor, que hagas tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros y permítenos, Señor, responder a tu voluntad, Señor, porque lo necesitamos tanto. Y hoy que vamos a estudiar tu palabra en este rato, Señor, ponemos nuestro corazón en tus manos, nuestra mente en tus manos, nuestro tiempo, nuestro entendimiento en tus manos. Permítenos, Señor, ser instruidos, captar, entender y tener claridad, Señor, en lo que tú nos estás mostrando, Señor. Gracias por el libro de los Hechos, por el estudio, Señor, de tu palabra en el libro de los Hechos. Y ponemos este tiempo en tus manos para que todo lo que reflexionemos, Señor, sea lo que está en tus manos, en tu corazón, para nosotros. No nuestras propias ideas, sino las tuyas, Señor. Muchísimas gracias te damos y nos rendimos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver un pasaje, creo yo, muy intenso. A mí me impactó muchísimo. Y si te puedes ir al libro de los Hechos, en el capítulo 20, ahí es donde vamos, quisiera que leyeras conmigo el desenlace. Mira el verso 36, por favor, del capítulo 20. Hoy no va a haber versículos porque el cañón, no sé qué le pasó. Pero abre tu Biblia, por favor, y mira ahí el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el versículo 36. Dice, está narrando un mensaje que Pablo está dando a la iglesia. Y dice, cuando hubo dicho estas cosas, Pablo, ¿no? Se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Trata de dibujar esa escena en tu mente. Le besaban, dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y lo acompañaron al barco. Pablo está por dejar atrás ya a la iglesia de Éfeso. Este es su tercer viaje misionero y ya va a dejar atrás a la iglesia de Éfeso. Y a los creyentes que están ahí en esa ciudad, Éfeso está en lo que es hoy el país de Turquía. Y estaba en la mañana, me levanté muy temprano, no sé por qué, me estoy haciendo viejito ya. Y estaba viendo las fotos de cuando fuimos a Turquía. Y estaba viendo el lugar así, porque me hizo pensar en cómo están las iglesias, que son las 7 iglesias del Apocalipsis hoy en día, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Éfeso, etc. Y están en ruinas, no hay nada, casi no hay piedra sobre piedra. Traía unas imágenes y ya no se las pude mostrar, luego se las muestro. Pero el asunto es que me quedé pensando, o sea, ¿cómo te sostienes sin aquella persona que te está impulsando al Señor, que te está impulsando al estudio, a comprender la predicación de la Escritura, que te está impulsando a orar? Pablo ya se va. Entonces, ¿qué hace que te sostengas en contraste con lo que les digo? O sea, veía las fotos y todo estaba destruido, era increíble. Y dije, bueno, y entonces, ¿aquí qué pasó? Curiosamente, la cuna del cristianismo, que fue toda esa zona que hoy es Turquía, nada más creo que es el 3% de toda la población son cristianos. Todos los demás, el 97% de la población no saben nada, ni conocen de Cristo, ni quieren saber nada de Cristo, y no hay nada. Es increíble. Entonces, ¿cómo te sostienes sin un Pablo? Hoy vamos a ver un poquito acerca de eso. ¿Sí? Y como les decía, recordar un poquito, este es el tercer viaje misionero, es el último, y ahorita ya se encuentra en la ruta de regreso, va rumbo a Jerusalén. ¿Sí? Y en este viaje Pablo, no lo especifica el libro de los Hechos, pero cuando tú ves las cartas de Colosenses, de Filipenses, Corintios, la carta de los Corintios, Pablo ha estado aprovechando ese último viaje para hacer una colecta literalmente económica
y no sé si la escritura no describe si es en especie o es en efectivo, por decirlo de una forma, pero está haciendo una recaudación para llevarla a los hermanos de Jerusalén. Aparentemente la están pasando rete mal en Jerusalén. Hambre, literalmente hay hambre, y está haciendo esa colecta. Y en este regreso, como veíamos la semana pasada, no quiere llegar a Éfeso, porque si él llega a Éfeso, donde ya estuvo mucho tiempo, pues no es porque no quiere llegar, no porque desprecia a la iglesia, sino porque le va a requerir invertir más tiempo. Además, ya ha estado mucho tiempo allí y se la brinca Pablo y llega hasta una ciudad que se llama Mileto, ¿no? Y en Mileto, estando ahí, curiosamente, manda llamar a los líderes que están en la iglesia en Éfeso y los va a convocar a Mileto. Y esta va a ser la primera conferencia cristiana de liderazgo del siglo I. No había habido un evento de ancianos y pastores y líderes. Entonces, lo que hoy vamos a ver es lo que Pablo les predicó en ese mensaje, una parte de ese momento, que es lo que registra la escritura, porque si viniera todo el mensaje de Pablo, yo creo que serían como unas 40 páginas en tu Biblia, pero es un cachito que el Señor nos dejó, y creo que el Espíritu Santo te va a ayudar el día de hoy a saber cómo ese mismo mensaje que viene ahí en el capítulo 20, lo puedes aplicar a tu vida, pero de una manera tremenda, en este sentido que te decía, cómo es que te sostienes después de un Pablo y que ya no lo vas a volver a ver, ¿no? Y creo que Dios puede hablarnos el día de hoy en el individual. Entonces miremos, acompáñame ahí por favor en el versículo 17. Ahí nos quedamos, en el 16 nos quedamos. Y dice el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, Hechos 20:17, perdón, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y ahí está lo que te decía. No sé cuántos creyentes había en Éfeso hasta ese día, pero lo que sí sabemos es que Pablo estuvo más o menos unos 3 años ahí enseñando. Y Dios estuvo haciendo bastantes milagros por mano de Pablo. Entonces, imagínate el impacto que había habido en la ciudad de Éfeso. ¿Se acuerdan que veíamos que estaba cambiando toda la ciudad? ¿No sabían? Ah, ya. Ok. Ok, entonces, imagínate el impacto que había habido, o sea, hasta la economía estaba cambiando. ¿Se acuerdan que había un cuate que vendía figuritas y que como todo el mundo se estaba convirtiendo, ya no querían comprar nadie figuritas de plata de la diosa Diana? Y entonces, imagínate cómo empieza a cambiar hasta la economía local de la ciudad. Ya no son los mismos negocios, ya no es el mismo interés, toda la cultura está cambiando. El impacto tremendo de la predicación del Evangelio de Jesucristo en la ciudad de Éfeso, ¿no? Entonces, seguramente la iglesia era numerosa y seguramente debido a eso es que manda llamar a los ancianos de la iglesia. No manda llamar a todos, manda llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, ¿qué es un anciano? En el Nuevo Testamento, anciano es equivalente a la palabra presbítero, ¿no? ¿Has escuchado que hay iglesias presbiterianas? De ahí viene esa palabra. Claro que sí. Y presbítero quiere decir, es un símil de anciano. En la escritura también es intercambiable con una palabra que encontramos que es episcopo. ¿Has escuchado que hay iglesias cristianas episcopales? Ah, bueno, de ahí viene ese término, episcopo. Y episcopo en el Nuevo Testamento se traduce como la palabra obispo. ¿Sí? Obispo. ¿Y obispo quién es? Obispo es alguien que supervisa, en pocas palabras. Obi de sobre y scopus como telescopio, o sea, ¿cómo ves en un telescopio? Ves así, ¿no? Hacia abajo, en un portaobjetos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién es un obispo? Es alguien que supervisa, que ve desde arriba. Otra palabra que también en la escritura, digamos que es como intercambiable, es la palabra pastor, ¿no? Y más adelante, en la historia universal de la iglesia, o sea, siglo I, siglo II, siglo III, hasta nuestra época, la iglesia va a construir rangos, ¿no? De que un obispo es más que un pastor y que el pastor no sé qué, y que el episcopo y que guau, guau, guau. Entonces sucede todo esto, pero en el Nuevo Testamento no ha lugar a esos rangos.
O sea, en el Nuevo Testamento son términos intercambiables. ¿Por qué? Porque en la Escritura no se describen rangos, son funciones. ¿Se entiende la diferencia? No son rangos, son funciones. Ahora, todos en la iglesia, todos los que estamos aquí, estamos llamados a ser ancianos en la iglesia. ¿Y qué quiere decir anciano? Maduro en la fe, como la fe de Abraham. ¿Tú crees que Abraham llegó desde el día 1 que conoció a Dios? Abraham, el de la canción de nuestro padre Abraham, ¿te acuerdas? Y que llegó a casi sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, y que lo hizo así de la noche a la mañana. No. Abraham cometió muchos errores terribles, garrafales, porque no confiaba plenamente, su fe todavía no estaba desarrollada, se fue construyendo a medida que él fue dando oído a la palabra del Señor y fue respondiendo en obediencia. Y entonces, pero muchos años después, cuando Dios le dice, dame ese hijo a quien tanto amas, entonces él dice, ok, Señor, porque estoy seguro que incluso lo puedes volver a levantar de los muertos. ¿Cómo llegó esa fe? Se fue construyendo. Eso es un anciano. Entonces, todos estamos llamados, todos los que estamos aquí, voltea así por un lado para el otro, que no somos muchos, no, el día de hoy, pero estamos llamados a eso. No a ser bebés en la fe. Un infante en la fe es una persona como un niño indefenso. ¿Cómo es un niño indefenso? Pues no sabe los peligros, no sabe que no tiene que meter el dedo al enchufe. ¿Se acuerdan que lata con a veces que batalla de que no metas el dedo al enchufe y ahí van a meter el dedo al enchufe? Y yo fui de los electrocutados chiquitos cuando estaba chiquito. Pero un maduro conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ya sabe que no debe meter el dedo ahí porque se va a electrocutar. Hebreos 5 nos advierte de esto mismo y nos dice, ustedes deberían de saber la diferencia entre el bien y el mal, pero no pueden diferenciarlo. Y como no puedes saber la diferencia, entonces te tengo que dar lechita, dice Hebreos, increíble, te tengo que dar lechita con los rudimentos, ¿sí?, para que puedas crecer y madurar tu fe. Entonces, en este contexto, tú y yo estamos llamados a ser presbíteros, maduros en la fe, ¿ok? Ahora, de los presbíteros, ancianos y maduros, a algunos se les da la encomienda y la función de ser obispos, ¿no? O sea, un episcopo. De todos los ancianos que ya son maduros en la fe, la palabra dice que a algunos se nos da, el Señor concede la posibilidad de que funjas una función, ejecutes una función de obispo, de episcopo, o sea, alguien que está supervisando a otros. ¿Y cómo se da esto en la vida real? Aquí entre nosotros. Pues tal vez se te puede dar la oportunidad de dirigir un discipulado. Quizá tú has tomado un discipulado, pero ahora tú estás dando el discipulado. Y ojo, no es que tú supervisas a otros porque eres superior a otros. Simplemente estás estamos cuidando a otros, ¿no? No quiere decir tampoco que sabes más que otras personas, no. Solamente Dios te ha puesto para que desempeñes una función para cuidar y supervisar a otros, ¿ok? ¿Me estoy explicando? Ahora, el pastorado es simplemente un método, una forma en la que se hace ese obispado, esa supervisión. ¿Qué hace un pastor de ovejitas? Pues es eso, lleva a las ovejas a donde hay pastos para que coman y les sana las heridas y carga a la que tiene la piernita quebrada y el pastor huele a lana, a oveja, porque siempre está con ellas, ¿no? Y en un sentido bíblico es esto mismo, es alimentarlos, que el pastor alimenta con la palabra a las personas que están ahí con él. Y no hay expresión más clara de amor de alguien que está pastoreando que te exponga al agua cristalina de la Escritura, a lo que la Biblia dice, no a sus ideas maravillosas y a sus experiencias espectaculares y llenas de brillitos y de todo lo que tú quieras. No.
sino lo que la Escritura dice. Y ese es el modelo y la estructura que Dios puso para su iglesia. Eso es. No hablamos de rangos, ¿queda claro? Hablamos de funciones. Y cómo una persona que llega aquí a la iglesia va a madurar. ¿Cómo va a madurar? ¿Cómo se va a convertir en anciano? Pues a través de alimentarse de la palabra, de alimentarse y de crecer en la palabra. ¿Sí? Y eso se da por el tiempo de estudio que tenemos como ahorita, en este momento, y también se da a través de otros programas que podemos tener, como los que hemos ya hecho aquí de discipulado entre semana, ¿no? Y en ese crecimiento, tú vas avanzando en la fe, y un día llegas a ese presbiterio, a esa madurez, y tal vez el Señor en esa madurez te encomiende a otras personas, aquí en la iglesia o donde sea que tú estés, el cuidado de otros, no la dueñez de las personas, no, nada más el cuidado de esas personas. Entonces, habiendo aclarado esto, Pablo los manda a llamar a estas personas que son los ancianos, y aquí vamos a leer el discurso de Pablo, ¿no? Para ellos. Y este discurso es bien diferente porque todos los que hemos leído de Pablo hasta ahorita son de evangelismo. Él les está hablando a gente que no conoce nada del evangelio, pero ahora, como le manda a llamar a estos que son ancianos, es gente madura, es gente que ya conoce de Cristo, que ya ha escuchado el evangelio, que ya han aceptado a Cristo, que ya han sido bautizados en el Espíritu Santo, etcétera. Pero aquí va a ser, entonces, por esto mismo, va a ser bien distinto, porque pues ellos ya están así. Entonces, dicho de otra manera, nos involucra a ti y a mí. Todo que ver este mensaje que Pablo le da a esos ancianos, a ti y a mí hoy en día, porque tú y yo, quiero pensar que la mayoría de los que estamos aquí, o todos, hemos creído en el Señor. ¿Ah? Entonces, acompáñame ahí al versículo 18, y ahí empieza Pablo, dice, cuando vinieron a él, empezó el congreso pastoral, y les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Esta Asia que habla no es la Asia que conocemos tú y yo, donde está Ucrania, Rusia, la India, sino es la provincia de Asia que es lo que hoy es Turquía, ¿no? Dice, ¿saben cómo me he comportado ustedes? ¿Okay? ¿Y cómo te has comportado, Pablo? Verso 19. Dice, sirviendo al Señor con toda, ¿qué? Humildad. Y está bien loco, bien raro que alguien diga eso de sí mismo, ¿no? Pareciera presuntuoso. Pero si tú lees la Biblia, te vas a encontrar otras partes en las que, por ejemplo, Moisés dice algo semejante. Él escribió la historia del Éxodo, ¿no? Donde sale él en persona y él está escribiendo casi como si fuera una autobiografía. Y él dice de sí mismo, y de Moisés, no había otro hombre tan manso como él en la tierra. Entonces dices, oye, pues es como chistoso, es un poco extraño, ¿no? O sea, pero ¿sabes qué? Escribir algo así o decir algo así es bien retador, porque que alguien lo afirme exige tener tablas, que sea corroborado y confirmado, ¿no? Porque si no, imagínate el oso y la vergüenza, que no es cierto, tú no eres humilde, ¿no? Pero más que eso, requiere el valor de reconocer que si soy humilde, es por algo que Dios ha hecho en mí, no por mérito propio. ¿Me explico? Entonces, tú y yo sabemos que la falsa modestia es orgullo, pero Pablo no está siendo falsamente modesto. ¿Sí? Está nada más afirmando algo que ellos ya saben. Dice, ustedes saben. ¿Me explico? No se está presumiendo a sí mismo. Y aquí viene el primer punto que tiene todo que ver con nosotros. Todos aquí estamos llamados a esa ancianidad, a esa madurez en la fe. Todos. Al igual como Pablo lo dice de sí mismo. Y al igual que todas las personas que estaban ahí con él, que eran los ancianos de Éfeso. Y tú y yo, aunque estamos llamados en cierto modo a pastorear a alguien, y nota, ojo, con esto no estoy afirmando que tú vas a ser pastor, no, eso quién sabe, eso yo no lo sé, eso es asunto de Dios, no es asunto mío.
¿no? Nosotros no vamos a andar poniendo pastores, eso los establece el Señor, ¿ok? Pero pensando esto mismo en nuestra vida, como adultos, por ejemplo, como padres de familia, pregunta, ¿estás pastoreando a tu familia? ¿Sí? Porque ya tienes ese rebaño que Dios ha puesto ahí contigo, que necesita ser pastoreado. ¿Qué tal pastorear el corazón de tus hijos? ¿Sí? De los cuales vamos a dar cuentas un día. Oye, pero si yo no tengo hijos, o sea, ¿qué tal si yo no tengo hijos? Bueno, pero ¿qué tal en tu escuela? ¿O qué tal en tu trabajo? Porque hay gente que te está viendo y te va a estar viendo y que en su dolor, en su necesidad, ellos van a estar esperando que tú, siendo creyente, vayas y ores por ellos. Una vez me tocó una cosa así bien extraña, nunca me había pasado en la vida. Y una persona que, pues, uno puede pensar y decir, no, pues este cuate ni fu ni fa con el Evangelio y con Cristo. Pero cuando estaba en necesidad y de repente dices, es que yo estaba esperando que tú oraras porque se supone que tú eres cristiano y porque tú no me dices algo a mí. ¡Wow! ¿Me explico? Entonces, tú y yo estamos llamados a eso, a que compartas el Evangelio, a que ores por ellos, a que les llevemos una palabra de ánimo que el mundo allá afuera no les va a dar, ¿no? Ahora, hablando de esto, de ancianos y que Dios pone gente contigo para empezar en tu propia casa, la Biblia habla del liderazgo. Si tú buscas en tu Biblia, así en el Google, búscame la palabra liderazgo en la Biblia, cero resultados. Pero la Biblia sí habla del liderazgo, pero no en el sentido en que el mundo lo ofrece. ¿Cómo lo ofrece el mundo? Pues así, tú eres el líder, tú eres un campeón, debes de ser cabeza y no cola, pero no, o sea, eso es carnal, es chafa, ¿no? La Biblia sí habla de liderar, pero en el sentido de qué? De llevar a otros a Cristo. Ese es el liderazgo que habla la Escritura. La manera en la que tú y yo dirigimos a alguien hacia Cristo, no como el mundo lo hace. ¿Cómo lo hace el mundo? Enseñoreándose de los demás. Literalmente, o sea, ponte a analizar el coaching, la autoayuda y muchos materiales que enseñan eso, te enseñan a señorearte de otros. Tú eres el líder, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, para que esto, para, hacer. ¿Sí? Pero el modelo de Dios es bien distinto. Sí tienes que ser líder, pero para guiar a otros al Señor Jesús. ¿Y eso cómo se hace? Como lo hizo Pablo, muriendo a ti mismo. Muriendo a ti mismo. ¿Cómo? Caminando con humildad. Y aplicado a nuestra vida, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, hombres, estamos aquí, o jefes de casa, ¿no? O sea, tu esposa, tus hijos pueden decir, sí, papá, sí, mamá, tú caminas con toda humildad. O más bien tu familia está temeroso y se esconden de ti. Porque no caminas con humildad, porque estás montado en tu macho, ¿no? O las mujeres en taconzote dorado, así como dicen. Y Pablo dice, no, ustedes saben cómo he caminado, y yo he caminado con humildad. He caminado con humildad. Y mira cómo continúa el liderazgo de Pablo hacia Cristo. Dice ahí en el mismo verso 19, dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo sufrió este liderazgo. Oh, vaya que sí. Pero lo sufrió con humildad. Y ese es nuestro llamado, conducir a otros a Cristo. Y ese conducir a otros a Cristo va a costar, sí cuesta. Conducir a otros cuesta y duele. Pero sabes que no hay otra manera. No hay otra manera. ¿Cómo que no hay otra manera? Pregúntale a Jesús si a él le costó. Claro que le costó. Y él puso el primer ejemplo. Y él es el único camino que debemos de seguir. Ahora, Pablo dice, no solamente me he comportado como tal, con humildad, sino que también he hablado. Dice el verso, no nada más es el comportamiento, es también lo que he hablado. Y ambas cosas son importantes en la vida de un creyente. Lo que haces y lo que dices, ¿no? Lo que haces y lo que dices, mi discurso y mi conducta. Hay gente que se escuda diciendo,
No, mira, escúchame, pero por favor no me imites, ¿no? Obviamente eso no es el modelo bíblico, digo, se entiende que muchas veces algunas personas lo decimos porque pues también tropezamos, caemos, no somos perfectos y como que por ahí va la frase, ¿no? Pero Pablo dice en sus cartas, ¿sabes qué? Imítame a mí, fíjate esto, dice, imítame a mí porque yo imito a Cristo. O sea, Pablo no está diciendo, imítame a mí porque soy don perfecto, el gran Pablo. No. Romanos 7 de Pablo dice, soy un miserable porque ni siquiera puedo hacer lo que debo hacer. Entonces, ¿cuál es el punto? Está diciendo, imítame a mí porque yo estoy tratando de imitar a Cristo. ¿Me explico? Es diferente. Verso 20, dice Pablo, y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, me he comportado con humildad, he hablado en ese contexto y les he enseñado todo lo útil, toda la palabra. Más adelante va a decir, no les he rehuido de darles todo el consejo de Dios. Ahora, hay algo que quisiera que cacháramos, bien importante. Todo el consejo de Dios, ¿a qué se refiere? Pues tú y yo lo entendemos hoy en día, que es todo lo que está en tu Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es todo el consejo de Dios, ¿no? Pero en ese punto que está ahí Pablo, en Mileto, despidiéndose de la gente de Éfeso, no está escrito el Nuevo Testamento. Ni siquiera tenían los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no tenían Apocalipsis, no tenían Juan, no tenían nada. Entonces, ¿qué es lo que les está enseñando? ¿Qué les está diciendo de todo el consejo de Dios? Pues está agarrando todo el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Isaías, los Salmos, Job, Daniel, Malaquías, todos los libros que ya estaban escritos, y partiendo de ahí les está enseñando todas las verdades que luego él va a dejar escritas en las cartas de Filipenses, Corintios, Romanos, etcétera, que son las que tenemos tú y yo en lo que conocemos el Nuevo Testamento. Entonces, como Pablo es que les dice, todo lo útil se los he enseñado, si aún no estaba todavía el Nuevo Testamento. Bueno, mira, te quiero poner otro ejemplo o decirte otro paralelo. ¿Te acuerdas del que estaba clavado a un lado de la cruz de Jesús? Okay. No tuvo chance de bautizarse, no tuvo chance de nada. Sí se arrepintió, reconoció a Cristo, creyó en la fe para justificación. Y Jesús le dice, bingo, listo, el día de hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Al rato que tú te mueras, ahorita nos vemos. Y entonces él no tuvo ni chance de hacer cosas, ni de tampoco leer todo lo que tú y yo conocemos como el consejo de Dios para hoy en nuestra época, porque todavía no tenía Corintios ni nada de eso y además está clavado en la cruz. ¿A qué horas? Entonces, fíjate esto, para él lo que Jesús le dijo era todo lo que necesitaba para ese momento existente en su vida. No más. Necesitaba creer en su miseria como pecador y creer en Cristo como su Salvador. Listo. Ese es todo el consejo. Entonces, todo el consejo de Dios no quiere decir que tú domines toda la Biblia. ¿Sí? Más bien significa estar atento a lo que Dios quiere decirte para ese día y para esa hora. No significa que leer toda la Escritura sea prescindible para ti. ¡Ojo! Tú y yo tenemos todo el consejo amplificado y deberíamos sí de meditar en él, leerlo, memorizarlo, darle el nivel y la importancia y la relevancia total. Pero hay una realidad. Que alguien diga, ¿sabes qué, Gus? Listo, ya terminé toda la Biblia, ya la entendí, toda la Biblia, ya tengo toda la revelación, ya no necesito porque ya tengo todo. Va a ser bien complicado. Ni yo pretendo llegar a ese nivel. Sí, si Pablo dice, apenas estoy rasguñando la sabiduría del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué es todo el consejo de Dios? Todo lo que Él te va revelando y recordando cada día, cada día. No te afanes si apenas, pues es que aquí voy abriendo apenas el Evangelio de Marcos y llevo 5 capítulos estudiados y me faltan miles de capítulos, muchos más.
no te afanes. Con lo que has leído, anota, ora, medita. De esos 5 capítulos que apenas llevas, sí, de esos 5. Punto. Luego leerás otros cientos más, ¿no? Ahora, dice ahí también en el texto, un detalle extra. Dice Pablo que por las casas y públicamente, ¿no? ¿A qué se refiere con eso de que públicamente y por las casas? Pues se está refiriendo a que hay 2 maneras en las que a él le tocó compartir el evangelio. O sea, predicaba en el mercado y predicaba en las calles, pero también predicaba en las casas. Entonces, en ese tiempo en la iglesia se reunían por casas, pero también se predicaba en las calles, ¿no? Y Pablo predicaba en el mercado y por todos lados, ¿no? Entonces, en ese tiempo las iglesias se reunían en casas. Por eso cuando manda a llamar a los ancianos, es altamente probable que él estuviera mandando llamar a la gente que era host o que tenían esas casas ahí, ¿no? Y que estaban a cargo de las casas. Ahora, hoy en día hay gente que dice, y hay como todo un movimiento, incluso me han salido ahí en las redes sociales, de que no, la iglesia debe de cancelar sus megauditorios y debe volver al modelo de la iglesia primitiva y estar en casas. Tenemos que volver a la voluntad de Dios. Dios no quiere iglesias multitudinarias, sino en casitas y muchas casitas por todo el lugar. Pero ¿sabes qué? No es cierto. No es del todo cierto. No es del todo cierto. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese tiempo se reunía en casas porque no había de otra. ¿Sí? No había de otra. No tenían auditorios, no tenían salones, no tenían foros. Además, el cristianismo estaba hipervetado. O sea, era mal visto creer en Jesucristo. Entonces, la iglesia, cuando se pudo ir a un lugar grande, se fueron a lugares grandes. Entonces, en sí, esto que está diciendo Pablo, que por las casas, no es un modelo. No está diciendo, así tiene que ser, chicos. La iglesia por casas. No, fue algo circunstancial. Fue algo circunstancial. ¿Sí? Porque si no, pues entonces quitamos el piano, quitamos las bocinas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, es más, no había ni alabanza. Entonces te digo todo. El modelo de hacer iglesia de domingo con música más o menos empezó en el año de 1800, 1900. Antes de eso, no había. Era oración y palabra, se acabó. Hubo un predicador muy fuerte que Dios usó y a él dijo, voy a poner música como para hablar. Y él decía, para preparar el corazón para la palabra. De ese predicador fue, más o menos en 1700. Pero entonces cancelemos todo lo demás y quitemos el aire acondicionado, porque pues tampoco había aire acondicionado en la iglesia primitiva. Entonces, no, o sea, no está hablando, fue algo netamente circunstancial. Pablo no está diciendo es que así tiene que ser, ¿no? Entonces, si nosotros estamos aquí ahorita en el CRIT, pues gracias a Dios. Si un día nos vamos a otro lugar que ya sea nuestro y que entonces podamos hacer otro tipo de reuniones entre semana, pues gloria a Dios, qué bueno. Mientras tanto, los chicos de 242 pues van de casa en casa cada fin de semana. ¿Sí? Entonces, no. Y por otro lado, hay gente que me ha dicho, es que así está padrísimo, no sé qué. Tampoco te me achico pales si un día el Señor nos concede llenar el Expoforum. ¿Sí me explico? O sea, es la obra del Señor, no es tuya, no es mía. ¿Okay? Entonces, Pablo concluye de alguna manera, mira, mi mensaje ha sido así, mi conducta ha sido así. Y yo te pregunto, ¿cómo ven tus hijos tu conducta? ¿Cómo reciben o qué mensaje es el que tú les estás transmitiendo? Lo que les enseñas es coherente y no nomás piensa en casa, sino piensa tú y lo que los demás en donde tú influyes, cómo están viendo. O sea, lo que tú enseñas, lo que tú dices, ¿es coherente con la forma en la que vives? ¿O hay diferencias? Pueden decir, sí, mi papá me dice muchas cosas sobre moral, pero ¿sabes qué? También veo que lo vive él. O te escudas o nos escudamos pues en la trampa de decir, hijo, pues esto es lo que debes hacer, pero, híjola, yo no puedo. Pero te estoy diciendo lo que tendrías que hacer, pero no sigas mi ejemplo, ¿no?
Porque esto es una trampa. Y tú puedes decir, oye, vos, es que sabes que no soy perfecto, a mí no me sale. O sea, a veces a mí se me chispotea y hago un despapalle en 15 minutos. Exacto. No podemos, pero eso es parte del kit de vivir en humildad. Y poder reconocer delante de los tuyos que tú también estás en una lucha, es parte de esa humildad. Que el maestro te ha perdonado, pero estás en un proceso de santificación y que tu única esperanza es Jesucristo y que solo tu esperanza está en Él y no en nadie más. Eso es lo que tienen que saber los tuyos. Yo no sé cuántas veces le he pedido perdón a mis hijas, porque a veces que llego y hago un despapalle ahí en la casa y les he dicho, y desde bien chiquitas a lo mejor ni me entendían por qué, pero sí, he tratado de dejarles en claro de que soy una persona totalmente imperfecta, que me equivoco y que mi única salida y mi única esperanza y lo único que puede ayudarme a resolver de fondo mis cocodrilos mentales y mis problemas internos es Cristo Jesús. Entonces dice el verso 21, Pablo continúa y dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así él ha estado enseñando, testificando a judíos y gentiles acerca, fíjate esto, del arrepentimiento para con Dios. Y eso es bien importante porque el arrepentimiento debe de ser, tu arrepentimiento debe ser para con Dios, no para contigo mismo ni para con la gente que está contigo, como el rey Saúl. Pecó y Dios lo desechó y luego le decía al profeta, ay, ora al Señor para que el Señor me perdone porque es que se van a dar cuenta en la corte que Dios ya me destituyó de rey y no quiero, o sea, ¿qué quería Saúl? Quería quedar bien, estaba arrepentido para con él y para con su reino, pero no estaba arrepentido para con el Señor. Mira en contraste el arrepentimiento de David. Cuando le dicen que pecó terriblemente y adulteró y hizo un despapalle en medio, mira, lee el Salmo 51. David dice, yo pequé contra ti. No tengo escapatoria, ayúdame, estoy perdido sin ti. ¿No? Verso 22 dice Pablo, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ubícate en el tiempo de esta gente. Pablo les lanza una bomba atómica así. ¡Pum! ¿Por qué? Les lanza una granada explosiva con esto. Porque le dice, yo estoy ligado en espíritu. Y ahí hay discrepancia de interpretaciones de decir que unos dicen que Pablo estaba como ligado a que el Espíritu Santo lo estaba llevando directamente a Jerusalén y que lo está guiando a Jerusalén. Y otros dicen, no, se refiere a que por lo que el Espíritu Santo le está diciendo que le espera en Jerusalén, está sacudido y está conmovido en su interior. ¿Sí? Porque lo que sabe es que le vienen prisiones y vienen tribulaciones y no lo van a recibir como que, bravo, ahí viene el apóstol Pablo, y con tambores y todo. No, lo van a arrestar, la va a pasar mal. Pero, mira el verso 24. Dice, pero, dice Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, para mí, Pablo, mi vida no es preciosa en cuanto a estima. ¿Comparado con qué? Con el enorme privilegio, con lo precioso de terminar la carrera con gozo y terminar el ministerio, la encomienda que el Señor me hizo. Punto. ¿Y qué diferencia vemos el día de hoy en esto? ¿No? O sea, en muchos lugares y lamentablemente dentro de la iglesia también se pone mucho valor en uno mismo, en ti mismo. Eres su campeón, has escuchado, tú vales la sangre de Cristo, ¿no? Tú eres bien importante y vales la... ¿Te ha tocado escuchar eso?
Yo lo escuché, he escuchado muchas veces. Pero ¿sabes? No hay nada más falso que eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido amados por Dios aún sin valer su sangre. Éramos una basura. Y sin valerlo, Dios nos compró con el precio de su sangre. Si tú y yo hubiéramos valido lo que valía su sangre, pues es el precio justo. Así como cuando tú vas a comprar un carro y te cuesta, no sé, $1,000,000, y tú recibes un carro de $1,000,000 y dices, oye, pues fue lo justo. Claro, pues recibes un carrazo de $1,000,000, pues es el pago justo, porque el carro valía $1,000,000, ¿no? Pero es justo ahí donde radica el valor, el impacto del amor de Dios por nosotros, en que sin valer su sangre nos fue dada su gracia, nos fue dado su amor, el Evangelio. Entonces, después de ese encontronazo con su gracia y con su amor, entonces, ¿qué es lo que es valioso? ¿Mi vida o la obra que Él está haciendo en mí? Pues claro que la obra que Él está haciendo en mí. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro enfoque? Y esto no es para que, no valgo nada, no, porque entonces es falsa modestia otra vez, y es orgullo, y no. No, simplemente es decir, ¿sabes qué? Yo sin valer nada, Él pagó para que yo anduviera en sus caminos. Y poder decir, no soy digno de ningún elogio, pero Dios está haciendo una obra en mí, y entonces mi discurso, mi obra, mis acciones son coherentes. ¿Me explico? Y Pablo dice otra cosa, yo necesito acabar mi carrera. Y tú y yo y todos los que estamos aquí tenemos una carrera en el Señor que correr por delante. Y algunos tienen una carrera muy distinta que la de otros. Pero sabes, a veces tú y yo tendemos a compararnos. No, es que mira, esa persona creyó en Cristo, es creyente y le está yendo súper bien. Y yo soy creyente y voy de punta y pie y tropezo y me caigo al hoyo y voy para arriba cuando me vuelvo a caer. Y ¿sabes qué? Esas son comparativas humanas tuyas y mías. Es nuestra perspectiva humana. Cada uno tiene una carrera que el Señor nos puso. Es como cuando los atletas, no sé si has visto en la carrera que es completa de vuelta, ya ves que los ponen así como desfasados. Y tú puedes decir, uy, qué injusto. No, es nuestra perspectiva humana. Los ponen así porque el que corre por fuera correría mucho más que el que corre por el carril 1, ¿no? Entonces les dan una cierta ventaja para que sea justo. Entonces es algo así. Tú y yo tendemos a compararnos, pero no te compares. Corre tu carrera confiando en el Señor. Dios es fiel y va a completar la carrera en ti. Hazlo con gozo, ¿no? Verso 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Y ahí va otra bomba atómica que lanza Pablo. ¡Bum! Imagínate el impacto de la gente. Tiene años de estar con Pablo y Pablo les dice, ya me van a ver. Ya me van a ver el rostro. Y aquí Pablo les va a dar 3 por tantos, debido a que ya no lo van a ver. Número 1, dice verso 26. Por tanto, ahí está el primero. Yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo les está diciendo, sepan que de todo lo que les he enseñado, yo estoy limpio de la sangre de la muerte eterna de cualquiera de ustedes. Si ustedes pelan gallo y no quieren saber nada de Cristo, no es mi responsabilidad. Y yo te hago una pregunta. Si el día de hoy te llamara el Señor a su presencia, podrías decir, listo, Señor, estoy limpio de la sangre de mis hijos. Les dije todo lo que les tenía que decir de ti. O dirías, no, híjole, Señor, espérame, dame chancita, porque casi no se ha hablado de ti, del Evangelio, ni del Señor, ni de nada. ¿O qué dirías de tu vecino, el que vive ahí a un lado de tu casa? O de tu vecina, de tu compañero de trabajo, ¿no? ¿Les hemos dicho de perdida algo? ¿Sí? Algunos, con una frase que les digas, listo, ya recibieron todo el consejo de Dios, como el que estaba clavado al lado de la cruz. Otros, va a ser un discipulado de todos los libros de la Biblia, ¿no? Pero en Éfeso no todos fueron salvos, no todos, pero eso no es responsabilidad de Pablo, ese es asunto del Señor. Pablo dice, yo
Hice lo que tenía que hacer. Verso 28. Segundo, por tanto, dice, por tanto, mirad por ustedes, por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. O sea, les está diciendo, ustedes que están a cargo de la gente, vigilen, cuiden el rebaño de las personas donde el Señor los puso como obispos. Y ojo, el Señor los puso, no te ganaste tú el lugar. Esta cosa, este asunto del liderazgo en iglesia no se gana. No andamos con escalafones, ¿no? No andamos de esa manera, no. Dios nos puso allí, les dice Pablo. Y a veces tú y yo como papás le decimos a nuestros hijos, porque soy tu padre o soy tu madre, quiero que hagas esto, esto y esto. Y aunque en cierta manera es cierto, la verdad es que tú y yo no somos padres por nuestras pistolas, ¿no? Es Dios quien nos concedió el don de la paternidad o de la maternidad. ¿No crees? Verás, pregúntale a las personas que han gastado fortunas de todo, económicas y de su alma, drenadas ahí, porque no pueden ser padres. Entonces, Dios es el que concede el don de la paternidad, de la maternidad. Ahora, ¿por qué esta advertencia de Pablo? ¿Qué va a pasar? Mira el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Tómala. O sea, de fuera, gente, va a venir personas con doctrinas distintas, muy seductoras, porque el lobo no entra con los fauces de fuera y diciendo, soy el lobo que vengo a comerme a todos, ¿no? Dice la palabra que vienen dando sutilezas, cosas muy suaves al oído. Ay, qué lindo este mensaje, qué linda esta idea, qué lindo este programa. Pero sabes, si te ha tocado viajar el tren o ver las vías del tren y hay una separación de las vías del tren, el tren no se separa de pum, pum, no, hay una pequeña, diminuta desviación y empieza suavemente y de repente el tren ya va para el sur cuando el tramo original era hacia el norte, ¿no? Y ahora fíjate, mucho peor, les dice, aguas porque van a venir de fuera, y luego dice el verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Imagínate a los ancianos de Éfeso. Se empezaron a ver entre ellos, o sea, van a venir nuevos rapaces, pero aguanta, entre ustedes mismos, se van a levantar algunos de ustedes para traer tras sí mismo a los discípulos, en vez de a Cristo, tras sí mismos. Me imagino la cara de ellos, ¿quién será? Y Pablo no sabe quiénes son, pero eso nos muestra que entre nosotros, aquí, Semilla, Hermosillo, entre los ancianos de la iglesia, puede haber gente que quiera protagonismo, liderazgo, pero no el bíblico, ¿no? El que hemos mencionado, el que sirve en la humildad, ¿no? ¿Para qué? Para llevar la gente hacia sí mismo, ¿no? Y todos los que estamos aquí, todos, me incluyo, podemos caer en eso. Podemos caer en eso. Y la iglesia, amigos, no se trata de una persona, debe tratarse de Cristo. La iglesia no puede sostenerse por la vida, por el carisma, la personalidad del pastor encargado. No, o sea, si el pastor no va, entonces, se va a caer todo. Pues mejor que se caiga todo de una vez, ¿no? Porque no puede tratarse de una persona, sino de Cristo y del mensaje del Evangelio. De eso debe tratarse. En casa, por ejemplo, mi esposa, mis hijos no deben temerme a mí. Deben tener temor del Señor, temor de Dios. El temor del hombre lo que produce es lazos. Y ahí está, todo el mundo no sabe si agarrar soda o no agarrar soda, si te sirves comida o no te sirves comida, si te cuestas o no, si pones la tele o no. Puro miedo, puro lazo, ¿no? El temor de Dios lo que da es sabiduría, ¿no? Si tu familia y mi familia nos temen a mí, van a estar yendo tras nosotros. Y cuando nosotros ya no estemos, van a hacer lo que se les dé la gana y se van a lastimar entre ellos y se van a dispersar.
Entonces, como hombres de casa, como personas, mujeres encargadas de casa, ¿estamos dirigiendo todo a Cristo o a nosotros? O a nosotros. O sea, ¿de qué se trata la agenda de tu casa? De tus decisiones, de tu comida, tus postres, el acomodo que a ti te gusta, tu tiempo, tus películas. ¿O se trata de Cristo? Y que Cristo evidentemente le va a dar el lugar correcto a cada persona en tu casa. Un lobo rapaz y un obispo rapaz son muy parecidos. Por eso les dice por tanto, pon atención, pon cuidado. Y ahí viene el que sigue, el verso 31, dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, aguas, 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 pero velen, estén alertas, antenitas de vinil. ¿Cómo se llama el Chespirito? No, el Chapulín Colorado, perdón. Antenitas, mantente alerta, o sea, acuérdate de cómo ha sido mi comportamiento, los he amonestado, los he exhortado con dolor, cada día, con lágrimas, con todo, pero no nomás. Dice Pablo, he estado diciéndotelo, si no he estado ahí contigo. O sea, no estoy como los coaches de fútbol de, apúrate, mete gol. No, he estado en la cancha contigo dejando todo mi sudor y mis lágrimas. Ustedes me han visto llorar, les está diciendo Pablo. Entonces, y la pregunta que se nos viene a la mente es, oye, si se va a poner tan mal esto, ¿por qué? Entonces no te vayas, Pablo, no te vayas. Pero sabes, Pablo les da algo mejor para empezar a concluir. Verso 32 dice, y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. ¿Sabes qué es mejor que Pablo? Dios y la palabra de su gracia. Eso es mejor que Pablo y no hay nada mejor que eso. Entonces, mira, como iglesia aquí, Semilla, podemos hacer 1,000,000 cosas. Que reuniones, que desayunos, que cenas, que cafés, que pijamadas, que veladas de oración, lo que se te ocurra. Podemos hacer un montón de cosas, pero nada de eso va a lograr que tú dependas de Dios y de su palabra. Nada de eso lo va a hacer. Y Dios está allí donde estás, allí en tu sala, ahí en tu closet, ahí en tu recámara, ahí en ese patio, ahí está Dios contigo. Y cuando tú abres tu Biblia, ahí está la palabra de su gracia. ¿Me explico? O sea, los tacos que hagamos entre hermanos no edifican, engordan. ¿Me explico? Ahora, si hay palabra, oración, comunión y tacos, pues qué padre. Pero tu relación con Dios, amigo, es personal. Es personal. Y ninguna actividad, ningún método que hagamos aquí en Semilla va a sustituir tu tiempo de comunión personal con Dios. Nada lo va a hacer. El pastor Ibert Cruz de Semilla Querétaro, cuando estuvo a cargo del instituto, dice que a veces se graduaban los estudiantes y vienen de un intensivo así de estudio tras estudio y tareas y exámenes y lectura del libro fulano y el perengano y esto, y así intenso y oración. Y dice que cuando a veces se le acercaban y decía, oye, pastor, es que pues ya acabamos el instituto y pues yo quiero seguir este ritmo de vida, o sea, ¿cómo deberíamos de hacer una reunión para vernos? Y entonces el pastor Iber les dijo, oye, pues entonces no sirvió de nada el instituto. ¿Cómo que de nada? Pues sí, porque si no aprendiste a depender del Señor, pues entonces no te sirvió de nada. De tal manera que necesitas reunioncitis aguda para poder mantenerte. Quizá no sirvió nada, ¿no? Porque no aprendiste a depender de Cristo. Me impactó eso, porque yo dije, es cierto, o sea, Dios quiere que tengamos comunión unos con otros. Sí, hay cristianismo de yo, Cristo en mi casa y nada más. No, eso es falso. Primera de Juan dice, el que dice que ama a Dios y no soporta reunirse con hermanos, no es cierto, no ama a Dios, no ha conocido el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿Dios quiere que tengamos comunión unos con otros? Sí, pero las iglesias, las comunidades cristianas, ¿sabes qué pasa? Pasan.
La iglesia de Éfeso, estuve ahí parado. No hay piedra sobre piedra. Se acabó. Se acabó. Un día fue el último domingo que se reunieron. ¿Y entonces qué pasó con la fe de las personas? Tiene que mantenerse. ¿Sí? Entonces tenemos que depender primeramente de Dios y de su palabra. Y una vez conectado con Cristo, entonces sí, comunión con los hermanos. ¿Estoy siendo claro? Sí. Entonces, hay una aclaración de Pablo casi final que hace, el verso 33, dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no he estado con ustedes por el dinero, la lana, el billete, ni por las posesiones materiales. Y yo te pregunto, ¿cómo te distingues tú? O sea, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que atrapa tu atención? ¿El billete y las posesiones personales? Sí, lo que te mueve, o sea, lo que te sacude. O te ven centrado en Cristo, diciendo X a la N potencia las posesiones. No importa. La encomienda que el Señor me dio es lo importante. Y Pablo dice, ustedes me conocen, saben que no he andado así en codicia. Por cierto, si un día alguien de aquí de Semilla o yo empiezan a notar esos síntomas así como que, córrele, huye de este lugar. Quizá no se note del todo, pero hay colmillos del lobo. Sí. El día que escuches o me veas y te conste que me veas como, oye, que yo le diga a alguien, oye, fíjate que mira, y si te mochas con esto, y si el otro, y así, ¿sabes qué? O sea, el pastor no está para pedir, ¿no? No está para pedir ni oro ni vestido. Mira lo que dice Pablo, verso 34, antes vosotros saben, dice Pablo, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, si toda la iglesia trabaja, pues el pastor tiene que trabajar. Y si la iglesia no tiene para sostener a su pastor, pues que el pastor trabaje, se acabó. ¿Me explico? Y Pablo dice, mira mis manos, he trabajado. Entonces, si el pastor, cualquier pastor dice, oye, además de las ofrendas, vamos a hacer también otra ofrenda para el carro del pastor, para el negocio del pastor, para la casa del pastor, pues quizá ya empieza a aullar el lobo, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Tengamos cuidado. Dice Pablo, no ha sido mi ejemplo, verso 35, en todo les he enseñado, trabajando así, ¿qué? Trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado estar que recibir. Y el Canelo dice, amén. ¿Sí? Boxeador. Pero ese es el modelo de Jesús. Él no vino, él vino a dar, no vino a codiciar. Entonces Pablo dice, yo ese modelo lo vi en Cristo. Y en tu Biblia seguramente está en rojo. Pero si tú buscas ese texto en los evangelios, no lo vas a encontrar. Seguramente Juan se lo dijo. Aunque no quedó en los evangelios, dijo Jesús un día dijo esto. Porque Juan dijo, si se escribiera todo lo que Jesús ha dicho e hizo, no cabrían los libros en este planeta. Entonces son palabras de Cristo. Verso 36. Dice, es la conclusión del capítulo. Dice, cuando Jesús hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró. Perdón, dije Jesús, ¿no? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces, Pablo ya va a Jerusalén y se está despidiendo de ellos. Y más adelante vamos a ver por qué fue para allá. ¿Fue necedad de Pablo o fue voluntad del Señor? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero a manera de concluir, todos estamos entonces llamados a ser ancianos, maduros en la fe y conducirnos así. La gente que te sigue debe de saber y debe de ver cómo te conduces, cómo sería ese conducirse en humildad, en verdad, como lo que Dios quiere, ¿no?
También que lo que tú y yo consideramos valioso en nuestra vida no sea nuestra vida netamente, sino la encomienda que el Señor te ha dado a ti y a mí. El ministerio que Él ha puesto en tus manos. Oye, pues, pero yo no tengo ministerio, o sea, yo no soy encargado de nada, ni sirvo en nada. Déjame decirte algo, ¿tienes esposa? ¿Tienes esposo? ¿Tienes hijos? ¿Tienes un grupo de amigos en donde tú influyes? Ellos deben de llegar a Cristo a través del ejemplo que tú les estás mostrando. Otra, ten cuidado de ti mismo. Tengamos cuidado de nosotros mismos. No sea que nos convirtamos en lobos desviando a las personas hacia nosotros mismos en vez de a Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Todos los días. Todos los días. ¿Cómo se lavan los trapos sucios de la cocina? Todos los días en el lavadero. Raca, atrás, atrás. O la lavadora, no, ahora muy elegantes. Entonces, todos los días deja que la palabra lave tu mente y tu corazón. Todos los días tienes que limarte los colmillos del lobo. Porque había un hombre que una vez escuché que me gustó, que decía que el orgullo crece como la barba de los hombres. Y todos los días tienes que rasurártelo. Todos los días nosotros en 15 minutos podemos echar a perder nuestro matrimonio, nuestra vida y la vida, arruinarle la vida a nuestros hijos. Y tú puedes decir, oye Gustavo, pues qué padre todo esto, pero no puedo yo. Exactamente, no podemos. Pero ¿qué sí podemos hacer? Lo que hizo Pablo, encomendarnos a Dios y a la palabra de su gracia. Y encomendar es caminar a un lado como rieles de tren. Aquí va tu vida y aquí va la gracia del Señor y su palabra. Y si la palabra da la vuelta, tú das la vuelta con la palabra. ¿Me explico? Que el mundo sepa, chicos, el modelo que hemos aprendido de Cristo y que sin Él no somos nadie. Porque tú y yo somos como el rey Midas, ¿te acuerdas? Aquel rey que todo lo que tocaba, ¡pin!, se hacía oro, ¡pin!, se hacía oro. Pero tú y yo tenemos en nosotros, por nuestro pecado, la facultad de que todo lo que tocamos lo destruimos. Todo. Pero Dios en su gracia, en su maravillosa gracia, ha comenzado una obra para restaurarnos y no ser así. Por eso Jesús decía, si tú estás separado de mí, no puedes hacer nada. Porque a lo mejor sí haces, pero todo mal, ¿no? Entonces vamos a orar por todo esto que hemos visto el día de hoy. ¿Me acompañas? Precioso Señor, gracias te damos por hablarnos a través de tu palabra y movernos a entender, Señor, que estamos llamados a la madurez. Ayúdanos, Señor, en ese camino. Tal vez algunos tenemos poco tiempo caminando contigo, días quizás, a lo mejor tenemos años, décadas, Señor, pero ayúdanos a permanecer conociéndote a ti, Señor. Que habiendo ya escuchado, Señor, no tengamos que volver otra vez a los rudimentos, sino que seamos maduros en ti, Señor. Confiando en ti, como lo que decíamos ahorita, meditábamos el ejemplo de Abraham. ¿Cómo llegó a no titubear en entregar a su hijo en un sacrificio? Aunque tú finalmente lo detuviste, Señor. Pero ¿cómo llegó a esa resolución? Por haber caminado y madurado en la fe en ti, Señor. Ayúdanos en ese caminar, precioso Dios. Ayúdanos, Señor, a que lo más valioso en nuestra vida no seamos nosotros mismos, nuestros intereses, lo que nosotros queremos, nuestras aspiraciones personales, sino tu misión para nosotros. Que eso sea lo más importante, no nuestro trabajo, aunque no lo vamos a descuidar y no vamos a ser irresponsables, pero nuestro corazón, Señor, que esté puesto, Señor, en ti, en tu voluntad, en lo que tú quieres. Que nuestra familia alrededor, nuestros hijos, incluso nuestros padres, nuestros amigos, nuestra gente en el trabajo, en los negocios, Señor, puedan ver el ejemplo. Que podamos ser luz de Cristo para ellos. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a estar alertas entre nosotros de no convertirnos en lobos rapaces, Señor, en lobos que desvían la atención de Cristo para venir hacia nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, que tu palabra lave en nuestro corazón, nuestras conciencias,
todos los días, Señor, y ahorita seamos lavados, Señor, para que podamos ser así como esas vías del tren, Señor. Que si tú vas para un lado, nosotros vamos para allá. Si tú te frenas, nosotros nos frenamos. Si tú corres y avanzas, nosotros corremos y avanzamos, Señor. Ayúdanos, Señor, en tu gracia a permanecer, porque nosotros no podemos, Señor. Pero hoy, Señor, te pedimos y nos encomendamos a ti, Señor, a tu Santo Espíritu y a la palabra de tu gracia. Ayúdanos a estar todos los días con hambre y sed por tus palabras, Señor. Muchísimas gracias, precioso Dios, por este domingo. Y ponemos por último, Señor, todo este tiempo de semana en tus manos. Ayúdanos en este caminar, como lo vimos el día de hoy. Muchas gracias, Señor, por este día. Amén. Amén.